Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta entrega de nuestro parser de JSON en TypeScript. Quería mostrarles un poquito antes de comenzar. Recuerden que este repo tienen la descripción, en la descripción el link, perdón, para que vayan codeando conmigo. Hoy vamos a tener que salir de la versión 3.1, ¿sí? La última versión que hicimos fue la versión 3 y en el medio yo lo único que hice fue agregar, como dice el commit, un par de funciones para testear el parser en la consola. ¿A qué me refiero? Bueno, mientras voy compilando, así les muestro con un ejemplo, se los comento. Básicamente agregué esta función log, ¿sí? Que está haciendo un required inspect. Esto obviamente ya implica laburar con Node, pero esto es solo para testear, así que lo puse como una dependencia de desarrollo nomás, que lo que nos va a permitir este log en particular va a ser mostrar estructuras muy profundas, o sea, muy anidadas, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo. A ver, vamos a hacer primero un require const igual a require build, esto es test parser, ahí está. Y primero les quiero mostrar con un console log normal, ¿sí? Si nosotros tenemos una estructura muy anidada, por ejemplo, un array de muchos niveles, el console log me lo va a mostrar así. O sea, me muestra hasta 3 niveles y después me stringifica el tipo de dato y nada más. En cambio, con nuestro log que tenemos acá, ya ahí sí me lo muestra con toda la profundidad que querramos y eso nos va a venir muy bien para el trabajo que vamos a hacer hoy. Lo otro que hice fue una función utilitaria que se llama parse, que simplemente hace un log, ¿sí? Con esta función, de nuestro JSON parser. Así que bueno, creo que no tengo mucho más para decir, salvo únicamente que si es el primer video que estás viendo, nada, retrocede y mirate primero, miratelos en orden, porque eso te va a facilitar muchísimo entender lo que vamos a estar haciendo hoy. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo hoy? ¿Y por qué digo que esta función log, que loguea estructuras muy anidadas, va a ser muy útil? Porque hoy toca hacer el parser de JSON Array. No vamos a hacer el parser de JSON Object hoy, porque me di cuenta de que los videos me estaban quedando demasiado largos y quizás se hacen demasiado pesados, así que prefiero dejar el JSON Object para el quinto video. Así que bueno, creo que no queda nada más para aclarar, directamente arranquemos. Bien, entonces parser de array hay que hacer. Lo primero que voy a hacer, y ahora van a ver por qué, es exportar esta estructura JSON value. Y ahora sí, vamos a crearnos en nuestra carpetita JSON, que es donde teníamos los parsers de los distintos tipos de datos que podíamos tener en nuestro JSON. Vamos a crear un array.ts y vamos a copiarnos alguna estructura de estas, ¿sí? Como esta de acá, ya la tenía copiada, seleccionada justo, para hacer la estructura de datos que va a ser nuestro JSON array, ¿sí? Bueno, el tag le voy a poner obviamente JSON array. Recuerden que el tag era un identificador y nada más, no tenía más magia. Y acá se pone interesante la cosa. ¿Por qué? Porque bueno, el valor para el JSON Boolean era un Boolean, para el JSON null no teníamos ninguno, porque el único valor posible es null, y nada, era el pedo, básicamente, ponerle un valor null, si era el único valor posible. Para number tenemos un valor number, para string tenemos un valor string. Para array, ¿qué podemos tener? Y bueno, acá lo interesante y lo divertido es que cuando parsemos un array, va a ser un array de algo, ¿sí? Y ese algo puede ser cualquier tipo de dato de los que teníamos en JSON. O sea que acá vamos a tener en realidad un JSON value array, ¿sí? Y por eso es que lo había exportado recién. Acá es donde la estructura se vuelve recursiva. ¿Por qué? Porque acá podemos tener un array de valores JSON value y JSON value a su vez puede tener JSON arrays. Y está bien, ¿sí? Porque JSON es una estructura que permite la recursividad, ¿sí? Podemos tener un array de arrays y así. Bueno, hasta el infinito no, pero eh, arbitraria cantidad de niveles, ¿sí? Bueno, entonces tenemos nuestro tipo de datos ya listo. Vamos a empezar preguntándonos qué es un array a nivel JSON. Y bueno, básicamente un array
está delimitado por estos dos caracteres, ¿sí? El corchete abriendo y el corchete cerrado. Y acá en el medio es donde vamos a tener los distintos valores. Para empezar, vamos a parsear, solo para hacerlo más sencillo, vamos a parsear un array de un solo elemento. Para empezar, ya después vamos a ir avanzando y vamos a hacer, un parser de arrays como corresponde. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro parser de arrays de un solo elemento. Y entonces, si acá tengo que tener un solo elemento, que puede ser cualquier JSON array, por ejemplo un null, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer un parser de esto? Bueno, básicamente tenemos que parsear el corchete abriendo, el contenido que está adentro y el corchete cerrando. ¿Podemos hacer parsers para los corchetes? Sí, desde luego, porque tenemos nuestra función parser s, ¿sí? Que le pasamos un carácter o una string cualquiera y nos hace un parser de ese string, ¿sí? Entonces podemos parsear el corchete abriendo. ¿Podemos parsear el contenido acá? Sí, desde luego, porque tenemos nuestro JSON parser, ¿sí? Que ahora lo voy a importar por acá. JSON parser, ahí está. ¿Y podemos parsear el corchete cerrando? Sí, obviamente hacemos lo mismo que para el corchete abriendo. Parser ese, corchete cerrando. Bueno, entonces básicamente tenemos que parsear estas tres cosas, engancharlas entre sí, ¿sí? Para que cada parser le pase remanente al parser siguiente y quedarnos con el del medio. Todo eso lo podemos hacer con nuestra función keepMiddle que estuvimos viendo la vez pasada, que usábamos para los strings. ¿Sí? Fíjense que de alguna forma es parecido el parser de strings. ¿Sí? Tenemos dos caracteres que delimitan, que en este caso son el mismo, en este otro caso son distintos, y un contenido en el medio. No hay mucha más ciencia que esa. Entonces usamos nuestro keepMiddle parser para quedarnos con el contenido del JSON parser. Bien, acá ya casi lo tenemos. ¿Qué nos falta para tener nuestro array parser? Bueno, array parser seguramente, vamos a exportarlo. Array parser seguramente queremos que sea un parser ya no de JSON value cualquiera, sino de un JSON array, ¿sí? Entonces, tenemos acá JSON array y tenemos que hacernos nuestro constructor de JSON array y mapear esto. Hacer un map parser a un JSON array. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a hacernos el constructor JSON array. ¿Qué tenemos que recibir? Bueno, vamos a recibir un value que va a ser un JSON value. Idealmente deberíamos recibir un JSON value array, pero eso ya lo vamos a corregir. Y tenemos que, ahora de vuelta, quería empezar con un array de un solo elemento, así que por ahora es un JSON value. Tenemos que volver un JSON array. Bueno, y ahora sí vamos a implementarlo. Tenemos entonces nuestro tag, que es este, y tenemos nuestro value, que va a ser un value array, va a ser un array de un solo elemento. Y creo que ya estamos. ¿Qué falta? Bueno, acá falta tiparlo bien, porque lo tipé mal. Ahí está. Importamos parser y creo que ya estamos. Lo último que nos quedaría para hacer nuestro parser de un solo elemento es importar acá como valor válido para un JSON parser al array parser. Y ya podemos probarlo. Vamos a compilar nuevamente. Y así como lo probamos, vamos a encontrarnos con un problemita que ahora quiero que lo exploremos. Pero primero compilamos. Vamos a recargar nuestro código. Directamente voy a usar el test parser, ¿sí? t.parse. Acá le pasamos lo que queríamos parsear. Vamos a probar con un número, parsea bien. Con un booleano, parsea bien. Con un null, parsea bien. Y bueno, vamos a lo que todos queremos, ¿sí? Parsear un array de un elemento. Y acá tenemos un error. El error dice type error. FS is not a function, o sea, estamos esperando que algo sea una función cuando no lo es. TypeScript no nos advierte de este error de tipos, cosa que es curiosa, ¿sí? Y bueno, y después tenemos todo el call stack, ¿sí? El error salta en function S, pero viene arrastrándose de atrás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué tampoco nos lo avisó TypeScript? Bueno, si se fijaron, cuando yo
traje acá el JSON parser, tuve que escribir el import a mano. TypeScript no me lo sugirió automáticamente, el IDE, como pasa muchas veces, que sí me lo sugiere cuando estoy programando normalmente. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo un import recursivo. Este archivo, JSON parser, hace un import de JSON array y JSON array hace un import de JSON parser. El resultado es que ambos se hacen un import simultáneamente, pero no están, digamos, todas las funciones definidas al mismo tiempo. Dicho de otro modo, o bien array parser no está definido en este punto, o bien JSON parser no está definido en este otro punto. ¿Por qué? Bueno, por esto de del import recursivo, ¿sí? Cuando uno hace un import, se define todo lo que está en el archivo y no se pueden definir dos cosas a la vez. Primero siempre se define una que la otra. Entonces lo que vamos a hacer simplemente va a ser poner un console log por acá llamado array parser. No, perdón, JSON parser. Vamos a hacer los cruzaditos, porque acá quiero ver si JSON parser está definido. Entonces voy a hacer un console log de JSON parser, ¿sí? O sea, el que importé si está definido en este punto. Y de la misma forma voy a hacer por acá, pero, uy, me quería copiar el console log todo. Bueno, lo copié mal. Vamos a hacer un console log de array parser en este caso. Y vamos a loguear array parser. ¿Esto para qué? Bueno, para poder compilar, perdón, ahí está. Uy, salí de la consola. Me vino una consola de Haskell que tenía que abierta. Vamos nuevamente entonces. Vamos a compilar y vamos a ver, vamos a cargar nuestro código y vamos a ver cuál está definido y cuál no. Bueno, acá está la respuesta, ¿sí? Se ejecuta primero el array parser, que es el que hace el console log de JSON parser, y acá vemos que JSON parser no está definido en este punto. Y por eso es que cuando tratamos de utilizar el array parser, nos está tirando un error de FS is not the function. Ese FS es el JSON parser que lo vamos pasando por parámetros. Bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? Hay una forma, un truquito, por decirlo de alguna forma, que teníamos. ¿Recuerdan que yo les dije que podíamos simplificar, por ejemplo, una función si nosotros tenemos una cosa, algo así? Yo les dije, bueno, var no está definido, ¿no? Y aquí le falta el tipo, pero no importa. Yo les dije que en este caso uno podría hacer una cosa así como decir, bueno, si estamos llamando a lo mismo, si estamos llamando a una función con lo mismo que recibimos, podemos simplificarlo y hacer así, total es lo mismo, ¿no? Bueno, sí, podemos. Así como podemos hacer eso, podemos hacer también la operación inversa. Es decir, si tenemos algo así, podemos llamar hacer lo que sea una función, ¿sí? Que llama a esto otro con un parámetro. Y si hacemos eso, acá con JSON parser, acá recibimos un X, y acá llamamos a JSON parser con ese X, bueno, logramos evitarnos nuestro problema. ¿Por qué? Porque si bien no está definido el JSON parser, ¿sí? Y por eso eventualmente esto tiraba un error de tal cosa, fs is not a function, no, fn, no sé, no me acuerdo bien, pero tal cosa is not a function. Bueno, haciendo esto, esto sí es una función. Y para cuando la querramos ejecutar, entonces JSON parser ya va a estar definida. Porque el problema no venía de tratar de ejecutar este JSON parser, sino de tratar de ejecutar, de construir este parser con keep middle parser y todo lo demás. ¿Sí? Bien, entonces con este truquito, recuérdenlo porque lo vamos a volver a utilizar hoy, podemos ya compilar bien y usar bien nuestro parser de arrays de un solo elemento. Entonces vamos a salir de acá, vamos a volver a compilar. Debería haber sacado los console logs. El console log va a decir exactamente lo mismo que antes, ¿sí? Va a decir en un caso que es undefined, pero bueno, eso no nos importa. De hecho ahí hago require y ven que es lo mismo, pero si ahora llamamos a nuestra función parse con un array de un elemento, ay, me cago. ¿Habré guardado? Para mí no guardé. Vamos a probarlo de vuelta, vamos a probarlo de vuelta porque yo me tengo fe. A ver. Ahí está.
finalmente. Y sí, fíjense que tenemos el resultado de nuestro parser, ¿sí? Recuerden, es un result de una tupla, ¿sí? Con lo que falta parsear y lo que se parseó. Y lo que se parseó es un JSON array con un value que es un array de un solo elemento, de un JSON number con valor 1. Así que funcionó. Si acá ponemos más contenido, esto va a quedar como remanente para el próximo parser. Así que bueno, funcionó. Tenemos nuestro parser de arrays de un solo elemento. Así que vamos a tratar de parsear muchos elementos. Y acá esto se va a poner un poco peliagudo, ¿sí? Porque no es fácil, no es fácil. Y bueno, va a ser el plato fuerte del video de hoy, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Porque no es fácil. Bien. Lo primero que voy a hacer acá es decir que esto vamos a mapear otra cosa, ¿sí? Esto lo vamos a extraer, este de acá. Vamos a extraer a una constante lugar JSON parser. Bueno, lo que queremos poner acá, en última instancia, más que JSON parser así, me parece que va a ser... Lo quería extraer para que no quede tanto quilombo el código, pero bueno. Lo que queremos hacer es decir que vamos a tener 0 o más, ¿sí? 0 or more de estos, ¿sí? Del JSON parser. Entonces tenemos que codificar nuestra función 0 or more. ¿Sí? Es más. No voy a hacer 0 or more de esto. Vamos a hacer un paso previo todavía porque si no va a ser muy difícil. Esto lo vamos a extraer. Ahí está bien, los paréntesis. No, ahí está. 0 or more, lo voy a llamar esto element parser, ¿sí? Entonces vamos a dar nuestro element parser, que va a ser esto, ¿sí? Un JSON parser de esto, pero, le vamos a agregar también que después pueda haber una coma para separar parsers. Es decir, me voy a hacer un keep, o antes mejor la coma, un keep write parser, que lo usamos la vez pasada, de que dos parsers. Bueno, un parser parser S, de una coma y JSON parser, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder parsear coma, un elemento, coma, un elemento, coma, un elemento. ¿Por qué? Porque vamos a tener 0 or more de element parser. Después vamos a corregir y vamos a sacar la coma inicial, ¿sí? Vamos a digamos, parsear otra cosa. Pero bueno, no me quiero adelantar porque toda esta parte es muy compleja. Así que quiero ir de a pocos. Bueno, vamos a hacer nuestra función 0 or more, que recibe, primero, ¿no? El tipo de datos que recibe un parser, ¿sí? Un parser genérico, un parser de T. Entonces vamos a recibir un parser, que va a ser un parser de T. ¿Y qué tenemos que devolver? Bueno, un parser, ya no de T, ¿sí? Un parser de arrays de T. ¿Ve? O sea, ¿por qué? Porque tenemos que parsear uno o más, perdón, 0 o más de estos. Uy, spoiler alert. Dije uno más y es un spoiler alert. Enseguida lo vamos a ver igual. Null aseni vamos a poner como hacíamos con nuestro Sarasa. Que pobre el Sarasa lo dejé en este archivo. Lo vamos a borrar ya. Vamos a usar directamente null aseni cuando necesitemos. Bien, bien. ¿Qué nos falta? Bueno, sí. Acá hacer este cambio que les dije que lo íbamos a hacer. Acá directamente vamos a recibir value, pero value ya no va a ser un JSON value, sino un array de JSON values. Entonces, ahora sí ya compila todo, pero todavía no implementamos nuestro 0 or more. Bueno, esto es el plato fuerte realmente de hoy y es súper interesante. Y es que esta función 0 or more es muy difícil de implementar, pero es una pavada si asumimos que tenemos otra función de parsers que se llame, y ese era el spoiler alert, que se llame one or more, ¿sí? Que va a tener de hecho el mismo tipo. Me lo voy a copiar. Es más, lo voy a copiar así.
Vamos a reemplazar esta palabrita de acá por la otra. Bueno, copié mal, no importa. Escribo one or more, ahí está, listo. ¿Por qué? Esta es una cosa de lo más curiosa, ¿sí? Y de lo más divertido también. ¿Por qué? Bueno, zero or more, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que parsearme si hay cero o más elementos. Pero si asumimos que tenemos una función que sea one or more, lo que podemos hacer es llamar a esa función, ¿sí? Con el mismo parser. ¿Y ahora qué pasó? Perdón, me faltó acá recibir nuestro parser. Ahí está, ahora sí. ¿Y ahora qué faltó? Bueno, falta el caso en que sean cero. ¿Y qué pasa si son cero? Bueno, este one or more debería fallar, porque este no parsea cero, parsea solo uno o más. Entonces podemos usar un alt p, ¿sí? Recuerden que el alt p era una especie de OR que primero probaba con un parser y si ese parser fallaba, probaba con otro, ¿sí? Entonces, si falla el one or more, porque, digamos, tenemos no tenemos ningún elemento, tenemos cero elementos, entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos con, parser, el constructor de parser, con un array vacío, ¿sí? Y ya está. Lo digo de vuelta. Asumiendo que tenemos hecha one or more, que todavía no la tenemos hecha, la tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que probar, para hacer el zero or more, tenemos que probar parsear one or more, o si no, quedarnos con un array vacío, ¿sí? Y lo más lindo de esto, perdón, ese ruido de fondo es mi gato que está jugando con algún juguete, y lo más lindo de esto es que one or more es una función que también es súper compleja y súper difícil de implementar, pero se vuelve una pavada si asumimos que tenemos zero or more, ¿sí? O sea, van a ser funciones que se llaman recursivamente, ¿sí? Y que ambas son muy difíciles de implementar por sí solas, pero que son muy fáciles de implementar si la otra está implementada. Y parece como si fuese una... ¿Cómo se llama? Ay, no me sale el nombre. Bueno, no importa. Vamos a implementarlo. Basta de cháchara y vamos a implementarlo porque se los estuve vendiendo mucho y ahora quiero que me crean. ¿Cómo hacemos one or more? Asumiendo que tenemos zero or more. Bueno, lo que podemos hacer es concatenar, ¿sí? Concatenar, hacemos zero or more. Hacemos así. Podemos, ya que estamos haciendo un parser, devolver un input. Recuerden que el parser era una función que da un input string a otra cosa. Y probar parsear con element, parser, perdón. A parser lo voy a llamar element parser, ¿sí? Todos estos de acá, parser. No, bueno, lo voy a tener que renombrar así. 2 element parser. Este de acá también, element parser. Y por acá también. Vamos con element parser. Y por último acá también, element parser. Ahí está. Ahora sí. Lo que podemos hacer entonces es probar parsear el input con el element parser. ¿Sí? ¿Y qué hacer? Concatenarlo, ¿sí? Digamos, prependearlo al resultado de parsear. O sea, yo lo que haría sería una especie de concatenación y esto nos va a devolver para un elemento, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es hacer un prepend de este elemento dentro del resultado de hacer un zero or more con element parser, ¿sí? Y el input. Bien. Perdón, element parser acá. Ah, sí, está bien. ¿Cómo podemos juntar estos? Bueno, los podemos concatenar simplemente con nuestro lift a2.
Vamos a hacer un prepend parser. Vamos a hacerlo acá así no jodemos mucho. Const prepend parser. Bueno, ¿qué tiene que recibir este prepend parser? Va a tener que recibir un parser p-element. px le voy a llamar mejor. px. Va a ser un parser genérico de p. ¿Sí? Va a tener que recibir un pxs, o sea, de varios, ¿sí? Que va a ser un parser de array de t, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es devolver un parser de array de t, ¿sí? Dicho de otro modo, lo que tenemos que hacer es un parser que tome estos dos parsers y nos devuelva, digamos, el parser de toda esta lista, pero con este elemento adelante, prependiado. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, con un lift a 2. Vamos a recibir entonces nuestro pxs, y vamos a hacer un lift a 2 parser de, y acá viene lo divertido, x va a ser de tipo t. Bueno, voy a tener que cambiar acá como hicimos esto. Vamos a sacar, a ver, perdón, pasa que esto, para poder usar la variable de tipo t, voy a tener que, sí, así. Ahí está, voy a tener que cambiar la firma de esto. Bueno, ahora sí. Y lo que tenemos que hacer entonces es, podemos usar un concat, ¿sí? Metemos en un array a x, hacemos un concat con xs y ya está. Debería, y no sé qué está fallando en este momento. Bueno, que me falta llamar a los parsers, px y pxs. Y creo que acá estamos. Creo que ahora sí. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer, ya tenemos nuestros dos parsers, el parser de un solo elemento y el parser de uno más. Le voy a sacar el input porque no hace falta. Pensé que sí, pero me parece que al final no. Ahí está. Entonces tenemos nuestros dos parsers. Vamos a llamar a nuestro, lo llamé prepend parser. Y listo, mis queridos amigos. Ya tenemos al one or more y al zero or more. A mí me parece bellísimo esto. No sé ustedes. Vamos a probarlo. Ahí cargó. Vamos con esto. Y tenemos un problema muy parecido al que habíamos tenido con el import recursivo. Si se fijan acá, vamos a ver que hay dos líneas que se están llamando mutuamente, recursivamente, y de hecho el error que tenemos es un maximum call stack exceeded, o sea, una recursión que no termina nunca, jamás. ¿Sí? Bueno, estas líneas son del código compilado, el .js, así que podríamos ir a inspeccionar ahí a ver cuáles son, porque no son las de acá exactamente. Venimos al build, JSON, array, y son la línea 14 y la 12. La 14 es la definición del one or more y la 12 es la definición del zero or more, ¿sí? Así que vamos a solucionar eso. ¿Qué es lo que está pasando? Zero or more está llamando a one or more, y one or more está llamando a zero or more, ¿sí? Recursivamente, y nunca termina. Pero nosotros todavía no ejecutamos nuestro parser, ¿sí? Es decir, que esto está pasando cuando construimos el parser y no cuando lo llamamos. No es una recursión infinita a la hora de llamar el parser, sino a la hora de construirlo. Para eso podemos utilizar el mismo truco que habíamos usado recién. Es decir, por ejemplo, en el one or more lo que podemos hacer es acá recibir un X, ¿sí? Y llamar acá con X. Y creo que con esto resolvemos nuestro problema. Vamos a intentarlo. No hace falta hacerlo en los dos, porque como es un tema de recursividad, con hacerlo en uno solo debería alcanzar. Bueno, pudimos cargar el código, ¿no? Antes esto nos había fallado, ahora lo pudimos cargar y no nos falló. Vamos a probarlo. Acá está. Acá nos parció el number.
lo parseó bien. Recuerden que pongo la coma antes por este temita de que, bueno, por ahora lo tenemos así, ya lo vamos a mejorar. Y nos puede parsear varios valores, ¿sí? Vamos a meterle un null en el medio, así lo hacemos un poquito más divertido, ¿sí? Vamos a meterle un boolean después, ¿sí? Bueno, y lo último que me gustaría probar de esto es que podemos parsear un array vacío, y sí, lo podemos parsear bien. Entonces, mis queridos amigos, ya hemos avanzado un montón. Ya tenemos nuestro parser de arrays que puede parsear de cero a muchos elementos. Y ahora lo que nos queda únicamente es trabajar un poquito con esa coma que aparece al comienzo. Lo primero igual que quiero hacer, van a ver, quiero poner a ver otro ejemplo. Bueno, este quedó trunco, no sé por qué. Quiero poner un ejemplo más sencillo, 1,2, esto lo parsea bien, pero si ponemos con un espacio acá, ahí ya nos tira un error porque no se espera ese espacio, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a mejorar un poco nuestro separador. Voy a cerrar un toquecito acá la consola porque quiero un poco más de código. Ahí está. Bueno, nosotros estamos diciendo que tenemos acá un element parser, ¿sí? Que es un keep write de parser s, que tenemos acá esto, ¿sí? Que estamos usando como separador. Lo que vamos a hacer es extraerlo en una constante, llamarlo separator, separator parser. Y ahora le vamos a agregar a esto la posibilidad de tener espacios. Pueden haber espacios antes o espacios después de la coma. ¿Cuántos? Cero o muchos. Para eso nos viene muy bien una función que habíamos hecho la vez pasada, que era el span p, porque el span p parseaba caracteres que cumplieran con cierta condición, ¿sí? Nuestra condición entonces es que esto tiene que ser un espacio, ¿sí? Lo voy a hacer aparte, así queda mejor. Voy a hacer un const whitespace parser, ¿sí? ¿Y qué es entonces? Es un spam p y la condición tiene que ser que el carácter, voy a llamar char, el carácter tiene que ser un espacio. No estoy seguro si todos los espacios tienen que ser este carácter en particular o si hay otros tipos de espacios como el tab y demás, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ese tipo de detalle es lo mismo que los caracteres de escape en el string, esas cosas las vamos a dejar para el final de todo. Ni siquiera para este video, para el último video de todos. Recuerden que esto es para aprender y no para hacer un parser productivo. Así que bueno, tenemos nuestro whitespace parser. Este parser va a parsear cero o muchos espacios. Recuerden eso. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es hacer que esto, digamos, concatenar este parser con espacios adelante y espacios atrás. Para eso podemos usar nuestro keep middle parser, ¿sí? Que en realidad no nos interesa con cuál de los tres nos quedamos, para nosotros va a ser lo mismo, porque después lo vamos a descartar igual. Whitespace parser, ahí está. Lo vamos a descartar igual porque este element parser, ¿sí? Acá cuando hacemos un keep write parser, bueno, nos estamos quedando con el otro, con el JSON parser. Entonces descartamos todo esto. Pero el keep middle parser nos puede servir para concatenar tres parsers en uno. Bien, entonces ya con esto mejoramos un poquito. Quiero que lo probemos. Perdón, vamos a seguir de acá. Quiero que lo probemos. Todavía no logramos sacar la coma del comienzo, pero hemos mejorado un poco. A ver, vamos a traernos nuestro código que está require y ahora sí podemos parsear esto con espacios, sin espacios, con un montón de espacios, adelante, atrás, donde sea, ¿sí? Siempre me parsea lo mismo, el mismo valor. Así que bueno, y fíjense algo interesante, acá adelante también, ¿sí? Parsea lo mismo. Así que bueno, mis queridos amigos y amigas, hemos avanzado un poquitito más. Vamos a sacarnos de encima la primer coma, ¿sí?
que hoy en día la necesitamos sí o sí porque no podemos parsear si no. Una cosa así no nos la toma como válida. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a hacernos otro parser más que se va a llamar separated by. Lo que vamos a hacer les va a sonar mucho a esto de zero or more, ¿sí? Y one or more. De hecho, algunos de esos los vamos a usar. El zero or more lo vamos a usar. Ahí ahora van a ver por qué. Va a ser muy parecido a codificar el one or more. Esto. Const separated by parser. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a recibir dos parsers. El separator y el element parser, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es lograr tener el parser que parsee elemento, separator, elemento, separator, elemento, separator. Pero siempre tiene que empezar con un element, o ser vacío, y tiene que terminar con un element. Y en el medio tienen que haber separators, ¿sí? De hecho, de otro modo no empieza con separators. Bueno, quizás me estoy enredando. Vamos al código. Entonces, vamos a tener nuestro separator parser. Ese lo voy a llamar. Va a ser un separator. Separator. Ahí está. Va a ser un parser de S. Vamos a recibir nuestro element parser. Lo voy a llamar E a la variable de tipo. Entonces nuestro element parser, pero bueno, element va a ser un parser de E. Y lo que tenemos que devolver es un parser de E array, ¿sí? Va a ser en ese sentido de vuelta parecido al one or more o al zero or more. Fíjense que pasamos de un parser de un elemento a un parser de muchos. Solo que ahora lo que estamos haciendo es, digamos, tratando de disociar. Acá en este element parser teníamos metida la coma directamente y ahora estamos tratando de sacarla de ahí y hacer que justamente sea un parser de separación. Entonces, separated by parser. Ya tenemos el tipo. ¿Cómo lo implementamos? Recibimos nuestro separator. Recibimos nuestro element. Los voy a renombrar. Separator P de parser y element P. Perdón que estoy yendo y viniendo con los nombres, que no me decido. Pero bueno. Se me hace que así va a ser un poquito más claro. Bueno, entonces estos parsers, ¿cómo podemos hacer? Bien. Básicamente, lo que queremos, nosotros fíjense que ya teníamos esto, ¿no? Como algo que tenía una coma al comienzo. ¿Dónde está? Acá está. Tiene una coma al comienzo y después los elementos. Lo que podemos hacer entonces es decir que nuestro parser va a ser un elemento, ¿sí? Element P, y después vamos a tener nuestro separator P, separator P, acá lo escribí mal, element P, acá está, nuestro separator P, y nuevamente nuestro element P, ¿sí? Y que de este patrón, digamos, podemos tener 0 or more. Podemos tener 0 o más de estos, ¿sí? Y de estos, en realidad, me interesa quedarme solo con el element, no con el separator. Entonces acá vamos a hacer un keep right. Es como lo mismo que habíamos hecho antes, lo estamos metiendo acá, ahora. Keep right de estos dos parsers, ¿sí? Me quedo entonces con el element P y esto puede haber 0 or more. Ahí está. Keep right parser, perdón. Ahí está. Pero antes de esto entonces tiene que haber un element parser. ¿Y qué hay que hacer con estos? Bueno, prependear este element parser, ¿sí? a todos los demás. Entonces vamos a usar nuestro prepend parser. Y le pasamos este parser de acá
y este parser de acá. Y creo que está bien y no sé por qué tenemos un error. Parser de JSON Value Array no es asignable a parser de E-Array. Ok, ¿qué está pasando? Este es el parser E. Prepend parser. Lo tengo acá abajo, pero no hay problema igual. Estoy pensando, ¿dónde sale? Ah, qué tonto. Este es element P. Ahora sí, element parser estaba acá, era una variable fuera de scope. Me quería referir a este element P. Bueno, problemas de nombres. Tanto que fui y vine, al final me terminé haciendo lío. Bueno, bien. Acá casi que lo tenemos. Vamos a probarlo para ver cuál es el caso que nos va a estar faltando. Pero, uy, perdón, me faltó todavía usar este separated by parser. Vamos a modificar entonces nuestro... Acá en lugar de ser more, vamos a llamar a separated by parser, ¿sí? Y ahora vamos a llamar entonces a el separator parser, y acá necesitamos al element parser. Ahora sí. Bueno, guardamos, compilamos y abrimos una consola y recargamos nuestro código t.parse y vamos directo a lo que nos incumbe. Ay, le tenía mucha fe a esto. ¿Qué pasó? Unexpected 1,123. A ver, keep middle parser. Este es el del medio. Vamos a meter un par de enters porque si no esto se vuelve un poco ilegible. Hacemos un map parser de un keep middle parser. Y acá el keep middle va a recibir esto. Va a recibir esto. Y va a recibir esto otro. ¿Sí? Y acá separated parser recibe este y recibe... Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Separated by parser porque todavía no lo entiendo. Keep middle parser. Nos quedamos con el del medio, que es esto. Pasamos el separator, le pasamos el element. Element parser es un keep right parser. Ah, bueno, que acá no sacamos todavía. Sí, está mal nuestro element parser. Nuestro element parser en realidad es un JSON parser, ¿sí? Porque el separator ahora ya lo tenemos por fuera. Entonces voy a borrar el element parser porque no lo necesitamos más. Y vamos a traernos nuestro JSON parser. ¡Tran! Ahora sí, ahora le tengo mucha fe. Ahí va. Voilà. Ya tenemos nuestro parser de Rise, ¿sí? Que soporta, bueno, como van, digamos, los elementos, ¿sí? Las comas y demás. Pero me quedó un caso sin cubrir, y es el array vacío, ¿sí? Nos da un error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro separator, separated by parser, ¿sí? Está diciendo que hay que parsear un elemento y eso lo prependeamos. Es muy parecido, si se fijan, al one or more, ¿sí? Fíjense, hacemos en ambos casos un prepend parser, ¿sí? De un element parser y después llamamos un zero or more. Solo que acá estamos metiendo un separator
en el medio y nos estamos quedando con el elemento, ¿sí? Pero es la única diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo mismo que habíamos hecho para el Zero Armor. Que si falla todo esto, hacemos un Alt P acá, nos quedemos con nuestro array vacío. Así podemos parsear un array vacío, que es exactamente la misma estrategia que habíamos usado en el Zero Armor. Por eso este Separated by Parser es bastante complejo, es una especie de mezclita entre el Zero Armor y el One Armor, y de hecho estamos usando acá adentro también al Zero Armor, ¿sí? Así que bueno, es bastante complejo, pero con esto ya deberíamos tener nuestro parser de arrays. A ver si salió bien. Parse. Y me faltaron las comillas. Y ahí está. Ahí nos parseó un array vacío, un array con un valor, un array con dos valores y pongo como para que se note que funciona con cualquier cantidad de espacios, un array con tres valores y ya que estamos vamos a poner el otro valor que nos queda, el otro tipo de datos digamos que nos queda, que es el string. Entonces ya tenemos un JSON array, un JSON number, un JSON boolean. Bueno, y ya que estamos, para cerrar con todo, vamos a hacer un ejemplo bien recursivo, ¿sí? Y acá un false. Y ahí está. Nos quedó entonces un result de una tupla con el remaining, ¿sí? Que en este caso es un string vacío porque no había nada más después. De un JSON array de los distintos valores, de un JSON array, de un JSON array, de un JSON array y así hasta llegar al booleano. Y bueno, mis queridos y queridas, creo que con esto podemos cerrar por hoy. Lo que nos queda únicamente es hacer el JSON Object y después, bueno, hacer algunas cositas más como terminar de ajustar bien estas cosas como las que les decía del carácter de espacio, que no sé si es este y demás. No, algo que podemos hacer acá es mover el código, porque acá nos queda un quilombito y acá hay varias cosas que podemos mover a otros lados. El prepend parser lo vamos a necesitar desde One or More y desde Zero or More. Estas funciones para mí son suficientemente genéricas para llevárnosla a nuestro parser, nuestro archivo parser.ts. ¿Sí? Vamos a exportarlas todas. Bueno, lo hacemos rápido, lo prometo. Y ahora este separated by, para mí, ya no es tan genérico. Lo podríamos llevar también igual, ¿eh? Lo podríamos llevar. Bueno, sí, lo llevamos. Al mismo lugar. Entonces, acá. Una pequeña aclaración, ya que estamos. Este Zero or More y One or More los voy a poner más juntitos. Voy a subir esto un poco. Ahí está. Los pongo más juntitos porque son muy complementarios. Se llaman en realidad More y Many. No me acuerdo bien cuál es cuál. En Haskell, ¿sí? Ya vienen hechos de alguna forma. Pero para mí es muchísimo más claro este nombre. Bueno, y tenemos que... Este Whitespace Parser para mí es un claro candidato a venirse al Parser Utils, ¿sí? Que teníamos funciones genéricas pero no tan genéricas. El Whitespace Parser seguramente nos pueda volver a servir. Y nuestro Separator Parser casi que también, porque bueno, esta coma también seguramente cuando hagamos el parser de objetos lo vamos a necesitar. Así que me la llevo también al Parser Utils. Vamos a darle un Enter. Bueno, creo que ya estamos. Hay que importar nomás las cosas que necesitamos, sacar las que ya no necesitamos más. Y acá, ¿qué es lo que nos falta? El Separated by, seguro, y el Separator Parser. Y ya está. Ahora sí, mis queridos amigos y amigas, hemos terminado por hoy. Espero que les haya gustado este video. Yo lo disfruté muchísimo. Creo que es mi favorito hasta ahora. Y bueno, nos vemos la próxima para hacer el JSON Object. Si les gustó el video, si lo disfrutaron como yo, denle una manito para arriba, que a mí me ayuda, compartan.
Y suscríbanse al canal para no perderse el próximo. Chao, hasta la próxima.